Sigue generando opiniones a favor y en contra del asunto de la reforma constitucional. Ya varios legisladores del propio Partido Revolucionario Moderno se han pronunciado So pena en contra de la reducción de esa cantidad de diputados. Y qué bueno que sea así, porque ese es el ejercicio de la democracia. Ese es el ejercicio de la democracia, que cada quien exponga su criterio y que al final se imponga la mayoría. Porque estamos hablando de 146 que tiene el PRM, diputados, ¿verdad? Nadie puede esperar que todos estén absolutamente de acuerdo. Hay gente que tiene criterio y lo va a exponer. Tienen exposiciones muy firmes, sí. Los legisladores del PRM, y parece que no le tomaron miedo al planteamiento de Luis Abinader respecto de la pregunta que le hiciera la periodista el pasado lunes. So pena. Bueno, pero eso se han expresado con energía y hasta desafiantes. Bueno, pero eso es parte de lo que eso es parte, imagino yo, de lo que se va a discutir en la reunión que van a obtener, porque el asunto es llevar a la Asamblea una posición consensuada de partido. Entonces ahora ellos tienen toda la potestad de exponer sus diferencias. El presidente no. Exacto, no. Decirle que no. Nosotros creemos ahora ya cuando se decida lo que se decide y se lleva a la Asamblea, pues ahí debe ir una posición unificada. Eso es lo que ha planteado el presidente de la República. Pero se ha generado mucho morbo con el tema de que la reducción de los 53 diputados le reduce gastos al Estado Dominicano por alrededor de se habla de más de 1.000 millones de pesos. Alrededor de 1.000 millones de pesos. Eliminar las elecciones, yo calculé, esto no lo han publicado aún formalmente en ningún medio, en el expertise que hacen de algunos temas, en la auditoría, la investigación que hacen de algunos temas, no han chequeado cuánto puede reducirse el costo de eliminar una de las elecciones. Para mí son 7.000 millones de pesos. Estamos hablando de que entre las dos actividades que el presidente quiere poner como elemento, más que por otra razón de recaudación, juntarían unos 8.000 millones de pesos, lo cual es una bagatela respecto de lo que significa el costo de la democracia. Con 8.000 y pico de pesos se asfaltan muchos barrios en este país. Sí, claro. Se resuelven muchas situaciones en este país. Esa es parte del morbo. Se resuelven. Pero además, el morbo es el asunto de la democracia, porque eso no es verdad que daña la democracia. Sí, claro que daña. Ahora digo que daña la democracia porque reduzcan. Daña la democracia porque, si bien es cierto que en el país tenemos distorsiones en la representatividad, en la representación, no es menos cierto que en la medida en que tú tienes un número como ese de representantes por kilómetro cuadrado, tú tienes una mejor representación. Patrón, la democracia se daña. Y ese es el costo de vivir en democracia. Patrón, la democracia se daña. Lo otro es tener autócratas. Mire, la democracia se daña cuando usted impone un asunto por encima de la ley. Pero si al final es la mayoría que aprueba eso, no hay ningún daño a la democracia. Porque eso es parte de la democracia. Que se imponga la mayoría. Porque lo que está haciendo, por ejemplo, Maduro en Venezuela o el señor Ortega en Nicaragua, lo aprueba en su Congreso. Pero no compare. Pero lo aprueba en su Congreso y tienen una ley. No compare. No es aprobar una ley. Pero no compare. Tú sabes que eso es incomparable. Eso es incomparable, patrón. Eso es incomparable. Eso no tiene... O sea, si mañana tú me dices a mí, mira, Ángel, en esta necesidad de reducir los diputados, porque yo no es que me opongo a que... Eso es incomparable porque, por ejemplo, el Congreso de la República es el que va a tener al final la potestad de aprobar o desaprobar. Correcto. Entonces, estoy hablando diferente. No de la potestad del Congreso, sino de la campaña por posesionar un criterio en base a desacreditar a lo que pretenden corregir con campañas sustentadas en elementos que solo generan morbo. Ese es mi planteamiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, a Pedernales con 2 diputados o a Bauruco a Independencia con 2 diputados, tú dices, ¿a razón de cuánto es más o menos la representación? Tú estás hablando de una representación de más o menos, Pedernales quizá 20.000 diputados por 18.000 diputados, personas por diputado,
como población y o en el caso de Bauruco, quizás 25. Pero cuando tú vas a Santiago, al Distrito Nacional o al Gran Santo Domingo, resulta que tú lo tienes por 125,000, un diputado por cada 125,000 personas. O sea, tú me dices, vamos a resolver esa distorsión, y yo hasta entraría en la discusión. Si tú me dices a mí, mira, vamos a reducir diputados, ¿por qué? Esos 5 diputados que tenemos en la lista de diputados nacionales son una redundancia de lo que ganan los diputados de los partidos grandes, porque al final solo a 2 partidos le tocaron 2 diputados nacionales. Los otros 3 le tocaron a los diputados. Ahora, por ejemplo, déjame terminar la idea, Roberto. ¿Me entiendes? O sea, ¿para qué darle más diputados a los que ya tienen en la lista nacional? Vamos a eliminar esos 5. Los 7 del exterior, vamos a buscar otro mecanismo de participación y vamos a eliminar esos 7 diputados del exterior, que sí tienen un costo. Hacer unas elecciones con el costo que significó esas elecciones para escoger 7 diputados es una barbaridad, pero eso no se toca. Entonces me están haciendo mueca, Ahora, el acuerdo mío en esa parte no es solo porque se reduzca dinero. Yo estoy más de acuerdo con eso porque estoy convencido de que se necesitan agilizar los procesos de aprobación en el Congreso de la República, sobre todo en la Cámara de Diputados. Para mí eso es lo fundamental. Debíamos ver el historial. Para mí eso es lo fundamental. Debíamos ver el historial porque allí Porque hay mucha gente que, si se busca la estadística, en el Congreso hay mucha gente que lo único que saben es levantar las manos. Eso es verdad. Levantar las manos. Hay gente que no ha presentado un proyecto nunca. Sí, y siempre ha sido así. Y va a ser así cuando lo reduzcan también. El problema no es... Pero es más fácil. No. Es más fácil determinar quiénes trabajan y quiénes no, cuando son menos. Estorbar la producción legislativa viene más de la mano de la falta de institucionalidad en los partidos políticos. El problema viene de los partidos políticos. ¿Por qué no se ha aprobado el código? ¿Por los diputados? No. Entonces. No, eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de seguridad social, que es más importante que la reforma que nos está imponiendo Luis Abinader? 100 veces más importante que la reforma que está haciendo Luis Abinader. ¿Por qué no se ha aprobado? Ajá. La ley 8701 en su modificación. ¿Por qué no se ha aprobado? Por los partidos. Por los partidos. Entonces tú a veces contradices. Tú contradices cuando uno dice que entonces no los congresistas no hacen nada. No me digas que la cantidad de diputados entonces tú te molestas cuando uno dice que los congresistas no hacen nada. Porque si actúan así no hacen nada. Pero los partidos, ¿a dónde pertenecen los diputados? Los legisladores. Pertenecen a los partidos. Sí, pero tienen que tener criterio propio. Tienen sus intereses. Entonces, mira, y son los que bajan la línea. Ustedes no estaban de acuerdo ayer con que se le baje la línea a los legisladores. Yo estoy de acuerdo. No hay temas que son de partido que tienen que llegarse a un acuerdo. Porque, por ejemplo, yo pienso que el presidente se hubiese podido evitar lo que está sucediendo y pudiera suceder con no plantear, por ejemplo, simplemente plantear la reducción y no dar una cifra exacta. Plantear la reducción, convocar una reunión con los senadores y diputados y ahí discutir un número. Y sin explicar por qué. Exacto, discutir un número. ¿Por qué 137? Porque lo han hecho de manera unilateral. Convénceme de por qué 137. Exacto, entonces después que tú hiciste eso, va a convencerme a mí, pero ya tú lo dijiste y lo hiciste. Entonces él debió primero planteárselo en una reunión y que de ahí saliera el número. El concepto. El concepto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reducción. Sin embargo, a mí lo que me gustaría saber es ¿cuáles son los motivos? Porque, escúchame, recuerda que ellos ni siquiera están poniendo la reducción, sino al número que se ha hablado, al número. Exacto. No es la reducción, para que estemos claros. Es al número que se ha dado. Entonces, por eso te digo que no debió plantear un número exacto. Pero yo digo, yo quiero saber la verdadera razón. La parte económica, la acepto, la compro, pero hay que ver presupuesto de 1,000 millones. Si es la funcionabilidad. Que yo creo para mí lo más importante es la funcionalidad, para mí. Además, eso se está debatiendo ahora, pero eso es un reclamo de muchos años. De muchos años, oigo yo pidiendo gente que hay que reducir la matrícula en el Congreso de la República. De muchos años, No vengan con eso a mí ahora, eso es hace muchos años. Para mí más importante. Y la mayoría de la gente va a estar de acuerdo con eso, lamentablemente, quizás para muchos. La funcionabilidad lo que a mí me preocupa, para mí, que me expliquen eso. Resolver la representatividad y resolver el mecanismo de elección. Sí, no es verdad que en República Dominicana, por tener el voto preferencial, del cual yo fui protagonista en su implementación,
es un sistema más democrático que España, que no tiene voto preferencial y tiene diputados de lista. Pero por, No ahí, es más por democracia. ahí anda, Entonces, por ahí anda. pero la representación allá es real. Pero por ahí anda un Exacto. trabajo que habla de 230 y pico millones de pesos que se gastan en los diputados de ultramar. Se habla de Pero- 189 No, millones. esa es lo del eh, Parlacén. O Sí. lo de, que casi lo mismo, son Tienen otros su sin, apoyo. sin Óyeme, servir. hoy sacaron, fue un periódico nacional Otros sin servir. que publican cosas a veces pe- hasta sin Pero, bueno. pero ¿para qué sirven? ¿Pero qué es lo que hacen? Carmen, ¿Qué es lo sí, que pues, sí. no, hombre, no. Si hay una integración regional sumamente hombre, importante. No, hombre, no. Sí, aquí sí, no. Carmen, ustedes Aquí no los tienen idea de la embajadores. importancia que eso No, tiene. eso no es verdad. Pero Eso bueno. no tiene ningún. Para mí, pudiera ser. A lo mejor Pero bueno. tengo desconocimiento total de las Pero, funciones. entonces, Pero por Dios. entonces no es- cree en es mí que sí son importantes, que No, lo he estudiado es que no. y sé el aporte que hacen Ah. frente a una entidad que se llama SICA. Aquí nada más falta un solo elemento para que ese organismo Mira, se- Oye, del SICA. aquí solamente Pero falta pudieran ser así mismo. un solo la elemento. SICA. No. Diputado Estoy hablando de la- del de- SICA. Ah. diputado de El la sistema Ah, yo pensaba integral. que era de la. de la No, SICA. no, de la SICA. No. Entonces, ese tema es vinculante y nos arrastra y nos obliga a tener esa representación. Segundo, el elemento que nos falta es hacer vinculante las decisiones de ese órgano con República Dominicana. ¿Y entonces para qué lo tenemos si ni siquiera eso podemos tener? Ahora, Si ni siquiera las evidentemente, decisiones son evidentemente vinculantes. que Pues, ¿para qué están ahí? evidentemente que este es un Si no tema, este es un tema controversial. O sea, y lo que tiene es que debatirse. Yo no sé. Debatirse y que al final se imponga la mayoría. Yo tengo Que mi se imponga reserva. la mayoría. Yo tengo mi reserva. Porque estamos hablando, por ejemplo, de 3 o 4 o 5 que han hablado. Sí, Una del matrícula PRM. de PRM. No ha hablado nadie sí, de la pero, oposición. pero una matrícula de 146. Sí. Entonces, si aparecen 20 que están en desacuerdo, hay una mayoría. Claro. Que está de acuerdo. Exacto. Pero Pero es importante que esos 20 también pongan su criterio. Lo Y que llamativo se es que esos 20, Claro. esos 5 que se han atrevido a hablar, lo han hecho so pena. No, pero es que no, tú estás confundiendo la sopena. Es que la sopena no es ahora. La sopena no es ahora. Sí, pero se han atrevido a No, hablar. pero es que ahora pueden hacerlo. Porque incluso Eso ellos van pena a, después que yo lleve- ellos pueden llevar después que yo lleve eso. esa posición, Yo ellos no tienen que quiero- llevarla ahora a la Como tú debes ser reunión. Ramón Orlando en segunda No, versión. no, 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 porque no, en pero, realidad- no, pero tú No, estás- nosotros no, no, estamos no. presentando este proyecto. Consígueme una pizarrita y una, No, espérate. No, pero- y una tiza, un pero pedazo de No, tiza. pero es que está Para claro. explicarle No, no, al no. compañero Es que está aquí, claro. Ángel. O sea, lo porque que yo no estamos quiero- hablando claro. lo que yo no O sea, quiero ahora es- ellos pueden Tú decir lo que estás quieran. diciendo muy claro y yo te entendí de primera instancia. Lo tienes que yo no quiero es que repetirme, después que yo yo te lleve entendí. eso ahí, que estemos de acuerdo, que salgan tres diciendo que no. Donde tú Exacto. me lo arreglas es cuando tú le quieres decir a este país Ajá. que lo que quiso decir Luis es Ajá. cuando eso esté consensuado Exacto, exacto. en el partido, Ya consensuado. no hay lugar a disidencia. Bueno, pero si está consensuado no hay lugar ¿Y a de dónde fue que incidencia. lo dijo? ¿De dónde lo interpretaron? Pero si hay, Pero así. pero patrón, si algo está consensuado, Pero no hay ustedes lugar tienen una- a disidencia. Ustedes tienen una bola de... No, nosotros Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos tienen que viendo de hacer si van a una reunión? De esos 146, 20 allí dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, pues hay Yo tengo 126 que el van a audio decir, aquí de Luis y la 126 que muchacha, van a te lo decir que pongo. sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ya hay una mayoría. Entonces, esos 20 que dicen que no, simplemente se opusieron, pero no pueden ir a la asamblea ya a decir otra propuesta, porque ya ahí se acordó esa mayoría. Pero ese no fue el planteamiento de Luis al momento. Es posible que ahora lo hayan arreglado para ponerlo en esa no, dimensión. No, pero no. Pero No, no, porque no fue también esa. es un asunto de Es que la cómo uno- sopena no entra en función ahora. No. Anda, La sopena es para cuando va, él dijo Pero en la si esa asamblea, muchacha- él dijo claro, Si- para que ningún diputado de la asamblea vaya a presentar otra si propuesta. Esa muchacha, Vaya a presentar otra propuesta. si esa muchacha, Allí, exacto. por mano de los trapos, no dice el nombre de Carolina y dice, el diputado bueno, yo no imagino lo que iba a hacer Luis. No, nada, no iba a decir nada. No iba a hacer nada. No, hombre, no. Ah. No iba a hacer nada. Quizá iba a reaccionar Yo lo que sí Un tono entiendo más como bajo. que- Cedeño. Mira, yo lo Si que esa muchacha se equivocaba y decía Mira, Cedeño. yo lo que en vez de decir Carolina. mira, a mí lo que sí me gustaría es que los partidos políticos
pudieran hacer un balance de sus congresistas y analizarse y autoevaluarlo y decir para qué ha servido, qué ha hecho en tantos años. Ahí hay gente que se han pasado los años sentado en una banqueta y que tú no le conoces. Pero tú tienes logros. narcotraficantes ahí que fueron los más votados. Hay que aclarar para que se entienda que nosotros no estamos aquí en desacuerdo con los que están en desacuerdo. No. Ese no es el tema. No. Ese no es el tema. Es que se busque. Ese no es el tema. Yo soy de que cada quien ponga su criterio. Claro. Y lo has explicado y tiene hasta sentido lo que tú planteas. Yo estoy en capacidad de demostrarte lo contrario cuando lo discutamos, pero tiene sentido lo que tú dices. Son un obstáculo 190 versus 137. Tú me lo explicas y me lo demuestras qué es lo que son obstáculos. Yo te voy a buscar estadísticas donde no ha sido obstáculo aprobar un préstamo de un día para otro. No ha habido obstáculo. Pero recuerda que, por ejemplo... Pero ese mismo préstamo se puede aprobar con los 137. Pero recuerda que los diputados... sin obstáculos. Los diputados y senadores tienen el derecho, por ejemplo, a un voto crítico, ese que le llaman. Claro. O a no votar. Entonces ya usted con eso usted no se hace responsable de lo que pasó ahí porque usted no votó. Por ejemplo, yo nunca voté por un préstamo en 8 años que tuve. Exacto. Pero pasaban. Pero tú no eres responsable porque no votaste. Castro me hizo votar por una decisión administrativa en un procedimiento. Y se burlaron de mí. Mira, votaste. Coño, después que hice una rabia que digo, no, pues yo no he votado por el préstamo. Yo voté por un procedimiento. Ay, tranquilo. Porque estábamos conversando, ahí. Vota, Ángel, vota. Voté. Coño, pero ¿qué fue lo que me hicieron votar? Entonces, pero era un procedimiento, no era el préstamo propio. Además, otro elemento a ese mismo tema, que fue la reunión. Pero hay préstamos buenos que hay que votarlos. Que fue la reunión que se dio con los especialistas, constitucionalistas, los abogados. A la reunión de los abogados. O sea, ya ha dicho Antoliano que hay asuntos como de forma que pudieran ser corregidas. Vamos a ver qué va a pasar al final. He aprendido algunos conceptos aquí con el líder de este espacio, don Adolfo Salomón. La racionalidad. Exacto, y la proporción. Y la proporcionalidad, en el escenario jurídico. Yo los entiendo perfectamente en el escenario matemático. En la parte jurídica no le tenía esa importancia ni sentido. Antoliano dice, si de manera racional nos demuestran que hay que cambiar algo, es lógico que vamos a cambiar de forma. Ahora, sí, porque incluso, déjame decirte, la oposición no es ni siquiera al fondo. La oposición es más o menos a la forma. Ahora, en el PRM ha tomado cuerpo y forma negarse a la posibilidad de que Luis se jubile. Si cuando eso llegue a la Cámara de Diputados, ustedes recuerdan que hay que aprobar una ley para convocar a la Asamblea Revisora con los temas que va a discutir esa ley. Exacto. Y ya en la Asamblea, los asambleístas son soberanos. Esa es una ley que el presidente no puede observar. Aprobada en la Cámara de Diputados. Ya queda como ley. Quedó ley y no se puede observar y se ejecuta en 30 días. Exacto. O sea, 30 días después la Asamblea tiene que estarse reuniendo. Sí, ¿Okay? Eso es perfecto. Entonces, el presidente ha propuesto un artículo adicional a la Constitución transitorio, que es el 278, donde el presidente electo en mayo pasado, en la tercera semana de mayo pasado, tercer domingo de mayo pasado, no podrá presentarse a ningún tipo de elección de aquí para adelante. Perfecto. Pero en el PRM hay gente que entiende que no pueden deshacerse de su activo. Si mañana... Que eso debe entrar en función a partir del 32, porque a partir el presidente está inhabilitado para luego del 28 aspirar. No, si se aprueba la Constitución en este año, él está habilitado para presentarse en el 28, porque él nada más tendría un solo periodo con la nueva Constitución. Y la Constitución... Ese es un tema que tiene que discutirse y enclarecerse. Tú dominas el concepto reseteo. Claro. La Constitución en nuestro país ha sido permanentemente un reseteo. Constitución nueva, reseteamos la máquina. Esta es una nueva Constitución, un nuevo concepto país, técnico. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero ese tema de Luis... Los celulares hay que resetearlo muchas veces. Con el artículo 278, Ahora llama a reiniciar. Mañana en ese Congreso es posible que no pase. Y Luis no habrá quedado mal porque él
Yo dudo que no pase. Ahora, va a haber diferencia y cada quien que ponga su criterio, pero yo estoy seguro que eso va a pasar. Yo estoy seguro que va a pasar. Pero los que tengan So pena. criterio diferente, no necesariamente, no que va a tener que aplicarse eso. Que lo expresen. Porque en la reunión lo que ahí van a decir que está de acuerdo y el que no. Y ya. Y ya. Y las razones. Exactamente. Y ahí no hay Que es lo ningún... que yo estaba Al diciendo. contrario, eso va a enriquecer porque ahí pueden cambiarse cosas. Tienen Ahí que pueden cambiarse No es que cosas. tienen que Por ejemplo, el cambiarse. mismo número puede variar. Tienen que cambiar. ¿Quién sabe si mañana dice, mire, en vez de reducir 53, Por ejemplo, solamente vamos a reducir 40? Por ejemplo, el lunes. ¿Entiende? El lunes en la tarde, yo leí 2 O periódicos. vamos a reducir 80, qué sé yo. Yo leí en 2 periódicos Exacto. la reducción de los diputados. En uno decía reducidos a 137 y en otro decía reducidos a 153. Yo acaricié el número Tú 153. ves lo que te digo, todo eso puede... Yo acaricié el número 153. Luego, cuando veo la ficha de la exposición de Luis, en la ficha de la exposición de Luis, no hay lugar a duda. Son 53 las reducciones. Es 137 el número. Pero un periódico publicaba que era 153. Pero si se ha hecho, yo me imagino que eso tiene que ser en base a un estudio. Y se supone que si tú has hecho un estudio y te dice que una demarcación X... No, eso lo hizo un son equipo. Eso no es necesario tener 3 diputados y que con 2 se Un resuelve. equipo que le sugirió el Yo presidente. me Ese imagino es el que, número. que eso no es ni El tan problema, por el esto. que problema, no es ni tan malo. el problema es otro, Carmen. El problema es la representatividad. Yo le dije a usted de aquí, y estoy en capacidad de demostrarle, que por ejemplo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, donde hay 6 diputados, todos viven en 4 manzanas, ahí en Buenavista, en Bellavista. Todos viven ahí. Y Todos viven ahí. la representatividad. Y representan ¿A quién? A nada. Mano Guayabo, A nadie. a todo el mundo, A representa la nadie. zona colonial, la vaina. Entonces, yo creo que En lo que, teoría. lo que nosotros debemos repensar, Eso es lo que te- lo eso que es lo nosotros te debemos estoy repensar es el sistema de representatividad. diciendo. Es ahí. Usted me lo explicó. Porque allí nadie representa a Los Prados. No hay un diputado de Los Prados. Como no hay uno de allá de Mano Guayabo en la circunscripción 1, ni hay uno de los jardines de aquí. Ese muchacho es de la 2 y vive ahí en los jardines y bueno, y es de ahí. Bueno, pero cuando pero tú vas a las circunscripciones, no hay realmente un elemento de y en los regidores es peor la situación. Tú vas a una comunidad cualquiera y dices, ¿quién es el regidor? Sí, pero entonces como tú lo Nadie estás, sabe como quién tú es lo el estás regidor. planteando, Es peor. entonces son 300. Tienen que haber 300 No, diputados. No, no, 300 no. no. Lo que ellos tienen que estar en su No, demarcación. lo que tú debes es limitarlo a una demarcación. A una demarcación. A una demarcación. Como en caso de Nueva York, el diputado Bueno, de un pero se distrito. supone que... Por eso mi preferencia es cambiar las pero circunscripciones se, por distrito. pero se supone que en la reducción tiene que reorganizarse Claro. eso. Eso vendrá una reforma posterior. Evidentemente. Claro. Para reducir hay que reorganizar. Porque no es que tú le vas a quitar a uno tú ves que 15 y a otro le va a quitar Al uno. final terminan dando Sí. la razón. O sea, Porque es que realmente de lo que importa no es El sistema que hay que económico. cambiar, es el No es lo sistema. económico. Yo veo gente escribiendo Es caballá la ahí. funcionabilidad. Claro, Eso es lo que hay que discutir.